Estamos de regreso y bueno, pues esta mañana tenemos la oportunidad de presentar y de agradecerle mucho su presencia a una de las voces más autorizadas a nivel internacional en materia de justicia. Estamos por hablar con el abogado, jurista, sociólogo, experto en derechos humanos, en filosofía política, en democracia, que es Roberto Gargarella. Con Roberto Gargarella hemos tenido oportunidad de platicar en este espacio. Tuvimos una conversación con Jacobo Dayan y con Lisa Sánchez Ortega justo cuando se estaba discutiendo el amicus curiae, del cual él formó parte, este documento que elaboraron juristas de primer nivel internacional, que elaboraron este documento, una suerte de ejes de discusión jurídica sobre el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Se acordará usted que hubo aquel proyecto del ministro González Alcántara Carrancá pues para las demandas de acción de inconstitucionalidad que presentaron diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa. Estamos hablando de un asunto que tuvo la Corte en sus manos y que ocurrió lo que ocurrió. Pero hubo quien, como estos expertos de los que forma parte Roberto Gargarella, hubo quien revisó con ojos expertos esa reforma constitucional promovida por Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta principal de aquel momento era ¿por qué sí analizar? Le planteaban a la Corte por qué sí analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional, en pocas palabras. Pues ocurrió lo que ocurrió con la Corte, que no entraron ni siquiera a discutir el asunto, cosa que es parte de este, yo llamaría, drama nacional. Y ahora estamos ya con la instrumentación de esta reforma y estamos con un resultado como el de ayer. 87% de las personas del listado electoral decidieron no ir a las urnas, 87%. O destacar el 13% que sí decidió ir. Y aquí estamos en este debate nacional sobre si fue un total éxito, como dice la presidenta, o un absoluto rechazo o fracaso. En eso estamos, Roberto Gargarella. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y permitirnos escucharte sobre lo que está ocurriendo en México. ¿Cómo ves las cosas, Roberto? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por llamar. Lo veo como el producto de una farsa triste. Triste porque cuando la democracia se inaugura en sus momentos fundacionales, siempre uno lo que ve es las calles repletas de banderas, gente eufórica, digamos, y no podía pensar, era un momento inaugural de vincular al Poder Judicial con la democracia, pero por supuesto que nadie lo vio así, digamos, y en ese sentido es muy difícil sostener que esto no ha sido un tremendo fracaso, simplemente por el hecho de que casi todo el pueblo mexicano le dio la espalda, lo ignoró, y los que fueron, yo creo que empujados con votos puestos ya definidos en el bolsillo, de otras cosas porque era imposible de entender para cualquiera. Entonces, lo siento muchísimo, ¿no? Yo le preguntaría a quienes defienden este proceso que me dijeran de una sola persona, un campesino, un obrero, un trabajador que ha levantado su bandera, que se ha despertado contento esta mañana, feliz por ver, digamos, que la democracia ha dado un paso más. Por supuesto que nadie hay, que en un país de millones de personas no hay una persona que esté entusiasta con este proceso, ¿no? En el mejor de los casos es dejarlo pasar y que la gente se olvide pronto de lo que ha ocurrido. Pero no hay manera de olvidarse, Roberto Gargarella, es de altísimo impacto lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Es de altísimo impacto. Olvidar imposible. Yo creo que pasar la página menos. Sí, los autócratas de este tiempo, yo creo que lo primero que hacen es con este tipo de eventos es primero tragan saliva, digamos, advierten lo que han hecho, pero enseguida dicen, bueno, festejemos y hagamos que estamos celebrando esto porque digamos, finalmente lo que hemos hecho es obtener lo que queríamos, que es darle una pátina de legitimidad a esto que es, yo diría, una barbarie jurídica, ¿no? Lo siento muchísimo. Sí. Nos das el pésame. Casi te estoy oyendo como si nos digas el pésame, Roberto Gargarella. Mira, yo hablo desde Argentina y en Argentina no es que tenemos razones para celebrar del tampoco hay que celebrar, hay mucho. Vivimos, entonces
por eso digo, no es que un extranjero viene y dice, bueno, pobres mexicanos. Yo creo que estamos en un momento en Occidente muy trágico y que distintos países tenemos tragedias a nuestra medida. En el caso de lo que ocurre en México es, como había señalado en otra oportunidad, de las mayores tragedias jurídicas de nuestro tiempo, ¿no? Sino la mayor. Ahora, ¿qué sucede con una, llamémosle, democracia? Tú usaste la palabra autócrata. O sea, tú dices los autócratas, ¿ya estás identificando al régimen mexicano con esa palabra? Me parece que es una modalidad muy propia de este tiempo, de personas que quieren hacer y decidir por su propia cuenta, algunos con mayor carisma, otros con mayor vocación, digamos, de apertura, otros con más violencia, como en el caso de mi presidente, digamos, del presidente argentino, con una enorme virulencia verbal y falta de respeto permanente. En el caso de México, me parece claro que tanto en la militarización que ha ido sufriendo la política, como en la concentración de poderes, como en el control que aparece teniendo hasta ahora del Congreso y desde ahora posiblemente del Poder Judicial, y bueno, es difícil seguir hablando de una democracia tal como uno la entendía tradicionalmente, ¿no? Y eso lo digo como ejercicio académico, pero también como comprobación política, ¿no? Mencioné, Roberto Gargarella, el documento del cual fuiste parte importante. Bueno, todos son importantes los juristas que presentaron ese documento. Sí. Ayer mismo en el programa especial, Jacobo Dayan y Alfredo Figueroa recordaban ese documento porque en ese documento donde ustedes le plantearon tiempo pasadísimo a la Corte Suprema que resolviera lo que no resolvió, pero también usaban en su análisis, incluían en su análisis otro elemento muy importante para definir lo que está ocurriendo en México, que es el tema de los militares. Ayer mismo, pues una sorpresa enorme causó que militares y de la Guardia Nacional, que ya es del Ejército también formalmente, constitucionalmente se hizo una reforma para que la Guardia Nacional fuera también militar, así que militares y Guardia Nacional estuvieron en el mismísimo salón de sesiones del Consejo General del INE. Ustedes en el documento en cuestión, que estamos aquí recordando, Roberto Gargarella, pues hablaron también del factor militar en México. ¿Qué es lo que vieron y qué es lo que le plantearon a la Corte en aquel momento? ¿Y qué dirías hoy, en este 2 de junio de 2025? Planteábamos algo que muchos venimos diciendo hace mucho tiempo, no pensando en un caso particular, sino en cómo se tiene que ejercer el derecho y cómo es que la justicia tiene que plantarse frente a la política, y una idea central era que la política tiene que mirar con sospecha siempre las reformas que impulsa el poder durante el juego democrático y a su favor, ¿no? Esto es, digamos, el cambio de la regla de juego mientras el juego se está jugando. Esas son maniobras, iniciativas que siempre el Poder Judicial tiene que mirar con una altísima sospecha. Por ejemplo, cuando los famosos casos en Estados Unidos, digamos, cuando el poder de turno quería cambiar, digamos, el diseño de los distritos electorales, típicamente para hacerle perder peso al voto de los afroamericanos, bueno, era el típico caso en donde uno podía señalar lo ocurrido y decir aquí una instancia más de lo que está mal y lo que el Poder Judicial debe impedir y está llamado a impedir. Esto es que quien está al poder cambie las reglas de juego para que el juego, mientras se juegue, digamos, empiece a inclinarse más y más en su favor. Y el caso de México era una instancia más muy importante, muy seria, muy grave y además, digamos, con una promesa muy negra, sobre todo en América Latina, de cambiar las reglas de juego, en este caso, digamos, de un modo descomunal, para ganar control sobre el Poder Judicial. No hay ninguna razón aceptable que pueda dar el poder en su favor de por qué hace esta reforma en este momento, digamos, una reforma que altamente, digamos, viene a beneficiarlo y perjudicando a las posibilidades de control. Y es algo que se inscribe en una serie de eventos que está ocurriendo en todo Occidente, que es lo que se llama el fenómeno de erosión democrática de poderes concentrados que, digamos, desarman los mecanismos, la maquinaria de los frenos y los controles para evitar, digamos, ser sujetos
cualquier tipo de auditoría, cualquier tipo de contralor, ¿no? Entonces es una instancia gravísima que da un ejemplo muy negativo, muy negro sobre toda América Latina. Bueno, estás hablando efectivamente, Roberto Gargarella, de todo lo que se está observando en otros lugares. Tú acabas de precisarlo con mucha claridad. Déjame detener con el caso mexicano en específico, que ha vivido un proceso transicional que nos ha llevado décadas, que venimos de una fase previa de un poder hiperconcentrado, de le diría a Vargas Llosa, que en paz descanse, la dictadura perfecta, a ese modelo mexicano en donde al final de cuentas durante 70 años no hubo alternancia y hubo un único partido, un partido de Estado, un partido hegemónico. Venimos de ahí, vivimos la transición democrática con todas sus complicaciones, deficiencias y lo que queramos, pero tuvimos una transición democrática. ¿Y hoy qué tenemos frente a este proceso? Con iniciativas extraordinarias. Yo creo que en las últimas décadas, con todos los problemas que conocemos, en México se habían hecho avances institucionales que todos desde afuera admirábamos, en particular lo que tenía que ver con la creación del INE, con las nuevas reglas electorales que sí, digamos, lo que venían era abrir el juego y no cerrarlo, permitir, digamos, una mayor pluralidad y no una mayor centralización. Entonces, era un atisbo de una esperanza que parecía que se consolidaba y que, bueno, que cae como castillo de naipes en un segundo. Pero permítame decirle algo, y es algo que nos duele particularmente a los demócratas y a quienes, como en mi caso, digamos, hemos venido estudiando y criticando al Poder Judicial desde hace décadas. Digamos, yo me inicié en la academia jurídica criticando al Poder Judicial y exigiendo, digamos, un mayor vínculo entre Poder Judicial y democracia. O sea que yo soy un radical crítico de lo que ocurre en México, pero no pensando que el Poder Judicial debe distanciarse más de la democracia. No, por el contrario, yo soy un demócrata, yo me diría radical, digamos, que quiere un vínculo cada vez más estrecho entre democracia y Poder Judicial, pero justamente esta no es la manera, no es lo que uno quiere cuando piensa en vincular al Poder Judicial con la democracia. Lo que uno quiere no es que la democracia sea reducida, aplastada, yo diría, a la idea de elecciones, ¿no? Democracia es sobre todo lo que ocurre entre elección y elección. Por eso lo importante para el ciudadano mexicano es preguntarse, para testear, digamos, lo que se ha hecho, ¿qué poder de control yo tengo desde mañana, desde hoy mismo, cuando ya la elección ha pasado? ¿Qué poder tengo de control sobre esta gente que he elegido? Sobre los 12 años que va a tener ahora el juez de la Corte Suprema. Si la respuesta es que no tengo ninguna vía institucional de control, es que he perdido todo y me he quedado en una posición mucho peor de la que estaba. ¿Por qué? Porque ahora ese sujeto que va a impartir justicia, digamos, y va a tener la última palabra sobre todos los asuntos relevantes, va a ser, digamos, tan malo o tan criticable o tan repudiable como antes, pero además ahora colgándose la medalla democrática y diciéndonos, yo tengo la legitimidad del pueblo, cuando sabemos que, digamos, en realidad el pueblo le ha dado la espalda. No hay una persona que hoy pueda estar levantando la bandera en festejo, digamos, digamos, vinculación entre Poder Judicial y democracia. Pues Roberto Gargarella, estamos en todo esto y te aprecio muchísimo que nos hayas permitido escuchar tu análisis al día después de la elección judicial, y ahora veremos qué ocurre principalmente en los primeros resultados. Vamos a saber quién queda en la Suprema Corte de Justicia. Estamos viendo, Roberto, cómo... pero yo creo que antes de leer los resultados ya hay que decir lo que están diciendo, y es... A ver. Que el 90% del pueblo mexicano le haya dado la espalda, eso dice ya mucho sobre lo que ha ocurrido, digamos, luego de ver qué nombres particulares han sido electos, porque esos nombres particulares que han sido electos nacen con lo que querían una legitimidad democrática, nacen en verdad con una falta de legitimidad gravísima sobre sus espaldas. Entonces, antes de, digamos, decir, bueno, aquí está este juez, esta jueza, etcétera, decir, aquí había un problema, hemos arrancado con un problema gravísimo. Déjame detener aquí porque totalmente de acuerdo contigo que el dato en este momento, y coincido plenamente contigo, que es que el 87%, el 90% de la gente no fue a votar. Ese es el dato principalísimo. Pero yo me dirigí a lo siguiente, que quienes están punteando, por ejemplo, en este momento para la Suprema Corte de Justicia, quienes están punteando con el mayor número de votos son las 3 ministras que han sido identificadas clarísimamente con Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación y con el oficialismo. Claramente hay 3
punteras para encabezar la Corte Suprema de México y por eso también los resultados importan en esta parte de la historia. Sí, pero digamos, yo insistiría en esto, y es justamente para que uno no pierda imparcial y que no le digan a uno, es porque no te gusta tal nombre o tal otra persona. Es importante señalar hoy, antes de saber quién ha sido electo, es decir, el proceso está herido, digamos, en su legitimidad democrática de modo muy profundo. ¿Por qué? Porque todo el proceso estuvo, digamos, desatado de la democracia desde un inicio, cuando lo que querían era, o lo que nos decían que querían, era lo contrario, ¿no? Era volver a vincular justicia y democracia. Si uno hubiera querido vincular justicia y democracia, había muchas cosas importantísimas que se podían hacer, desde sistemas de jurados, desde el sistema de control popular, desde sistemas sobre todo de ampliación de la legitimación, de mayores facilidades para el acceso a la justicia, de la posibilidad de litigar sin gasto alguno, de los incentivos para digamos, tener acciones colectivas. O sea, si uno quería tomar medidas para democratizar el Poder Judicial, podía hacer muchas cosas. La última era esta. La última era esta, pero fue la que hizo Roberto Gargarella. Ahora, a ver, en clave democrática, hipotéticamente, ¿qué tendría que hacer un país, sus instituciones y su sociedad frente a esto que tenemos enfrente? Un déficit gigante de legitimidad porque el 90%, 87% no fue a las urnas y este es un problema gigantesco y es el principal, sin duda. En clave democrática, ¿qué tendría que ocurrir, Roberto Gargarella, en una sociedad, en sus instituciones? No, bueno, no puede decirlo, pero no es lo que va a ocurrir. Yo, digamos, lo que anhelaría es que hubiese una instancia, que es lo que no va a ocurrir, que hubiese una instancia de reflexión y que las autoridades constituidas, el poder establecido, diese un paso atrás, digamos, hiciera un llamado a disculpas públicas y dijeran, nos equivocamos, efectivamente, aquí nadie entendió de qué iba esto, no lo supimos aplicar bien, no lo hicimos bien, el proceso estuvo mal realizado desde el minuto uno. En lugar de celebrar esto como un gran éxito, como dice la presidenta, digamos, hay que verlo como un gran fracaso y asumir autocríticamente que las cosas se han hecho muy mal. Yo creo que todos en el mundo le agradeceríamos si pudiese haber esa instancia autocrítica, que nunca va a haber. ¿Por qué? Porque, como decía, los autócratas de este tiempo, digamos, primero tragan, digamos, el bilis y luego dicen, bueno, ya está, pasemos la página y celebremos esto como el gran triunfo. Es lo que pasa siempre, ¿no? Ojalá lo que debiera ocurrir, lo que uno esperaría, lo que uno quisiera, lo que uno anhela, que es lo imposible, ese reconocimiento de la falla y un pedido de disculpas y una enmienda, digamos, a este proceso y a ver de qué modo lo hacemos mejor, ¿no? Porque esto, evidentemente, nos ha dejado manchados a todos, digamos, en México y fuera de México, ¿no? Hubo quien, Roberto Gargarella, acudió a las autoridades, hubo quien presentó denuncia penal, entre otras cosas, por evidencia mostrada, que hay que ver si se procesa como se debe, en todo caso lo que se mostró por parte de quien decidió acudir a la Fiscalía General de la República a presentar denuncia penal por la utilización presuntamente de dinero público, por el financiamiento para difundir y promover acordeones con los números de los candidatos ya prellenados para que la gente se orientara, es suavemente la expresión. Hubo quien. Sí. Entonces hay una autoridad electoral que debería ejercer una autonomía, que vamos a ver si existe, de la Fiscalía General de la República y de una fiscalía especializada en delitos electorales. Hay materia prima que se presentó formalmente ante ello. ¿Tienes alguna expectativa mínima respecto a esto? No, mire, yo, como decías al comienzo, nuestra expectativa estaba puesta en que la Corte Suprema, frente a la enorme posibilidad que tenía para decir este proceso, digamos, no puede seguir así, esta iniciativa es inválida, esta iniciativa debe frenarse, digamos, por la salud constitucional de la República, bueno, no lo ha hecho. Entonces, desde ese momento, digamos, que yo tenía todavía algún atisbo de esperanza, digamos, he dejado toda esperanza de lado, digamos, como decía el Dante, lasciate ogni esperanza voi che entrate, ¿no? Y aquí ya hemos entrado, ya hemos ingresado digamos, a la zona oscura y es difícil tener ninguna expectativa. Eso no quiere decir que ustedes comunicadores, que los activistas, que los militantes, digamos, no deban dejar de insistir con que el proceso es ilegítimo. Y por eso yo decía, digamos,
antes de, digamos, de ponerse a analizar las cualidades particulares de los nombres específicos de quienes han electo, digamos, es permanentemente insistir: este proceso está viciado, este proceso está mal, estaba mal desde un inicio, y por el modo en que se ha desarrollado, por la ausencia de respaldo popular, digamos, este proceso debe ser impugnado. Entonces, antes de hablar de los candidatos específicos electos, yo diría no dejar nunca de decir, nunca dejar de aclarar que el proceso está viciado jurídicamente. De todo esto, Roberto Gargarella, y te dejo ir. Muchísimas gracias por tus minutos. ¿Qué opinión te merece esta figura que quedó en la Constitución, por la cual han votado los que han votado, que se llama Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Qué te dice este elemento de esta reforma constitucional? Me horroriza la idea sola de que lo que es la materia prima de la decisión jurídica, que es la interpretación, que es algo que todos los juristas, los abogados y sobre todo los jueces hacemos permanentemente. Eso que es lo más importante, lo más interesante, lo más desafiante de la vida jurídica, que es que alguien pueda ser cuestionado por interpretar de un cierto modo, digamos, la Constitución. Yo diría de los legados tétricos de esta iniciativa, ¿no? Pero digo, hay demasiado malo para... Sí. Algunos le llaman Tribunal de Inquisición. Sí. Sí, creo que a ninguno de los autoritarios de la región se le había ocurrido algo así. A ver si no inspira, ¿no? Para algunos autoritarios esto. Que digan, qué buena idea la de México. Sí. Bueno, mire, la mejor de las suertes, estamos tratando todos un periodo difícil, así que ustedes tienen una dificultad enorme también. Ni hablar, ustedes también están, bueno, también con Argentina estamos siguiendo de cerca todo esto y seguiremos hablando si me lo permites. Roberto, gracias por estar aquí esta mañana, un abrazo, buenos días. Gracias.